En Suecia aumenta el temor a la guerra tras la invasión rusa de Ucrania. El país se prepara para esa posibilidad, militarmente y en lo civil. Suecia quiere educar a sus ciudadanos como preparacionistas, formados en técnicas de supervivencia y preparados para cualquier tipo de crisis. Dejen el mismo espacio entre agujeros para que circule bien el aire. Si viene una crisis, es mejor estar preparados y juntos. Eso aumenta la seguridad y resta miedo. Skärholmen, un suburbio de Estocolmo. Aquí vive Robin con su pareja Mikaela, su hija Juno y su hijo Love. Robin y Mikaela son preparacionistas, es decir, que intentan prepararse lo mejor que pueden para una emergencia. Si hay un corte de luz y nos quedamos completamente a oscuras, ¿qué hacemos? Enciendo una vela y luego otra. ¿Y después? ¿Cómo cocinamos? Podemos utilizar esta estufa. Creo que se calienta bastante. El padre, camionero de 43 años, y la madre, educadora infantil de 37, ensayan regularmente lo aprendido con sus hijos. También actualizan constantemente su kit básico de emergencia. Se estima que 1 de cada 5 suecos es preparacionista. Cada persona en Suecia debe poder autoabastecerse durante unos días sin tener que ir al supermercado para nada. Así que hemos decidido almacenar algunos alimentos y conservas en otro lugar que no sea el armario de la cocina. En tiempos de crisis, eso nos da seguridad, o al menos estaremos un poco mejor. Además, así evitamos recurrir a las ayudas estatales. Así el Estado puede ocuparse de los ancianos y enfermos que necesitarán más ayuda. Hace unos años sacaron este folleto, en caso de emergencia o guerra. Todos los hogares lo han recibido. Recoge diferentes escenarios. Aquí hay información sobre el sistema de defensa sueco. Y aquí tienes una lista de alimentos y recomendaciones para el agua y la calefacción. Ahora hay nuevas instrucciones. Quieren que aumentemos las reservas. Robin y Mikaela quieren estar preparados para lo peor y entrenan también a sus hijos. 1 o 2 veces al mes la familia se desplaza al bosque más cercano, incluso cuando el termómetro marca 5 grados bajo cero, como ocurre este día de principios de abril. Pero la mayor inquietud de Robin no es únicamente un posible ataque de soldados rusos sobre territorio sueco. Le preocupa otra cosa. El problema es que nuestra sociedad se ha vuelto muy vulnerable. Queremos ser la primera nación en abolir el dinero en efectivo, lo cual es una locura porque nos hace totalmente vulnerables a todo tipo de ciberataques. Pueden paralizar, por ejemplo, nuestra red eléctrica. Pero si lanzan un ataque nuclear, no importa lo preparado que esté, en ese caso estamos acabados. Al principio, Mikaela consideraba el pasatiempo de su pareja una idea descabellada, pero ahora también ella está convencida. Quieren que Juno, 12 años, y Love, 5, aprendan a tener resistencia y espíritu de equipo mientras acampan. ¿Cómo me construyo, por ejemplo, un refugio sencillo?
Estira un poco más esta cuerda hacia abajo, así tensamos el toldo y el viento sopla por encima y no entra por abajo. Venga, yo lo aguanto. Aprieta bien la cuerda. Todo el mundo habla del cambio climático, del calentamiento global y de la guerra. Nosotros vamos más allá. No nos limitamos a hablar del problema, sino que encontramos soluciones. No esperamos a que otros se encarguen de ello. Cuando Juno cumplió 4 años, su padre le regaló un cuchillo afilado con el que practican regularmente. El entrenamiento de supervivencia ya la ha beneficiado. Hace años, cuando se perdió en el bosque con unos amigos, los niños, guiados por ella, formaron con sus cuerpos la palabra SOS en un calvero. El equipo de búsqueda los encontró rápidamente. Corto la madera en trozos pequeños, así resulta más fácil encender el fuego. Y si no tienes un hacha, coge un trozo de madera y golpea con él el cuchillo, así podrás cortar igualmente la madera. Juno sabe también cómo utilizar un pedernal de magnesio para encender fuego sin gas ni gasolina. Papá, mira, estoy sangrando. Juno no parece achicarse por la herida. Robin cree que todos estos fines de semana en el bosque la han hecho más resiliente. Con la comida, el entrenamiento ha terminado por hoy y la familia vuelve a casa. Desde hace más de 200 años, Suecia no ha participado en ninguna guerra. Desde la Primera Guerra Mundial, el país siempre ha seguido una política de neutralidad y no se ha unido a ninguna alianza. Pero la situación geopolítica ha cambiado. Desde la anexión de Crimea en 2014, el país teme una posible invasión rusa. Estocolmo. En esta escuela se imparte hoy una lección muy especial. Ha venido Anna Telfhorst de la Agencia de Contingencias Civiles de Suecia, MSB. Los colegios la invitan con frecuencia para que enseñe a los adolescentes cómo actuar en tiempos de crisis. La demanda de estas clases adicionales ha aumentado considerablemente desde finales de febrero. La isla sueca de Gotland se encuentra en las inmediaciones del exclave ruso de Kaliningrado. Durante años, los drones y aviones de reconocimiento rusos la han estado sobrevolando repetidamente, violando el espacio aéreo sueco. Podrían llegar a ocupar Gotland. A través de la isla pueden acceder más fácilmente a los estados bálticos para ocuparlos también. ¿Piensan mucho en ello? ¿Todos los días? ¿Les preocupa una posible invasión de Rusia? ¿O hay otras amenazas, como el cambio climático? ¿Qué les preocupa más? Con un concurso de preguntas y respuestas, Anna Telfhorst introduce a los alumnos de forma lúdica en diferentes escenarios de catástrofes. Cómo salvarse a uno mismo y a los demás en caso de guerra, incendios, inundaciones o cortes de electricidad. Un escenario domina el trabajo en grupo, la amenaza de Rusia, que se percibe desde hace muchos años. Suecia lidia desde hace mucho tiempo con el espionaje procedente del extranjero, desde Rusia, por ejemplo. Hay que tener cuidado con la información sensible, sobre todo al compartirla con alguien del entorno político. Aunque creas que conoces a las personas, debes tener cuidado. Para Finlandia la amenaza es aún mayor, está mucho más cerca de Rusia. Tenemos familia en Finlandia y estamos muy preocupados por ellos, sobre todo mi madre. Allí es mucho más probable aún que pueda darse una guerra. Unos kilómetros más allá, a las afueras, está el distrito de Skarpnäck. Robin ha formado un grupo de entrenamiento con otros preparacionistas. Per Plutske, pedagogo social, ideó este concepto. Quiere convencer a clubes deportivos y vecindarios de que, en caso de emergencias, podrían sobrevivir mejor como grupo.
Si viene una crisis y ya estamos organizados en una comunidad fuerte y estamos dispuestos a ayudarnos, tendremos más seguridad. Las personas que se conocen se protegen mutuamente. Pero si nos quedamos solos y todos somos enemigos porque es lo que hemos oído, leído o visto en las películas, entonces tendremos miedo del vecino en lugar de colaborar con ellos. Algunos aquí no habían tenido ningún contacto hasta ahora con el preparacionismo. Se habían unido más bien contra el aumento de los alquileres en su barrio. Ahora aprenden que las conservas no solo son una reserva de alimentos, sino que las latas pueden convertirse también en estufas móviles. Es la primera vez que participo y no sé manejar muy bien las herramientas, pero es divertido. Darun y Tispin son kurdos que abandonaron Irak en su adolescencia huyendo de Estado Islámico. El iniciador Pea Plushke los invitó a contar a los suecos lo que significa luchar por la supervivencia en una guerra. ¿Qué dirías que es lo más importante? En la guerra, las balas vuelan por todas partes. Eso te pone en un estado de estrés, pero cuando estás estresado no puedes pensar bien. Haces una tontería y te matan. Físicamente podrías sobrevivir, pero el estrés te hace tomar decisiones erróneas y tus posibilidades de supervivencia disminuyen. ¿Cómo manejas el estrés? Si estuviera ahora en una situación similar, estaría preparado mentalmente porque me entreno mucho para ello. Me ducho regularmente con agua fría y voy al gimnasio. Así es como uno se acostumbra a las situaciones de estrés. Es muy importante entrenar el cuerpo. Tener una buena condición física ayuda mucho. Los suecos tienen muchas preguntas para los refugiados. Es muy interesante lo que dijeron sobre cómo informarse en una crisis. Hay tantas noticias falsas en Internet que una no se puede fiar de toda la información. Hay que saber orientarse en ese mar de informaciones. Es importante tener buenas fuentes y hablar siempre con mucha gente. Fue bueno escuchar todo esto y saber cómo prepararse y pensar en ello. Podría pasar. Ya ha habido guerras mundiales. La Agencia de Contingencias Civiles de Suecia, MSB, tiene la tarea de preparar a la población sueca para las crisis y la guerra. Anna Telfhorst es responsable de la comunicación. Tiene una cita con Martin, preparacionista, youtuber y bloguero. Juntos quieren hacer un video educativo sobre los búnkeres de Estocolmo. Anders Kindberg y Emilie Nordin Kallenstall de la empresa administradora los conducen a un aparcamiento subterráneo que es, a su vez, un búnker. Los muros macizos de acero pueden cerrarse en un instante en caso de emergencia. Por aquí se va al búnker. Las escaleras conducen directamente a la estación principal. Las barandillas tienen diferentes colores. Cada color te lleva a diferentes niveles del búnker. Tú sigues el color que se te haya asignado. El búnker, un profundo complejo, es uno de los 2000 que fue construyendo Estocolmo desde los años 30 y durante la época de la Guerra Fría por temor a un ataque nuclear.
Es operativo este búnker. Funciona y está operativo. Estamos en una instalación de filtrado de aire que se somete a revisiones periódicas. Todo está en buen estado, aunque tenemos previstas más inversiones a corto plazo. Pero no puedo decir nada concreto al respecto. Los búnkeres de este tipo están pensados para 8.000 personas, así que hay que dotarlos con suficiente antelación antes de que llegue la emergencia. Pero este búnker está operativo en 48 horas. Tenemos reservas de agua para 3 días, reservas de electricidad para 30 días y suficientes depósitos de oxígeno. Está en buen estado. Martin, preparacionista y youtuber, filma el búnker para sus seguidores. Sobre todo cuando vas a Internet y miras Facebook, te das cuenta de que la gente tiene miedo. Solo hay que ver el tipo de preguntas que hacen. Preguntan por los búnkeres y los medicamentos contra la radiación radiactiva. Yo intento tranquilizarlos, les pido que planifiquen y se paren un momento a pensar, ¿realmente va a ocurrir esto o es simplemente algo de lo que tienes miedo? Durante las décadas de la Guerra Fría, todos los ciudadanos suecos tenían derecho a un espacio en el búnker. Solo en Estocolmo hay miles de refugios privados en los sótanos de los edificios de viviendas. No se sabe cuántos de ellos están operativos. Martin dice que el refugio en su edificio de apartamentos en el norte de Estocolmo está a punto. En su web, este experto en informática presenta radios robustas y bancos de energía extremadamente duraderos. En un video prueba si unas lámparas de calor especiales calientan su vivienda cuando se registran temperaturas bajo cero y discute con sus cerca de 1.000 seguidores quién está detrás de todas estas crisis. Esto puede resultar estresante. Pensar demasiado en esto puede desequilibrarte. Puedes convertirte en un preparacionista obsesivo que desconfía de todo y de todos. Cuando empiezas a interesarte por el preparacionismo, puedes acabar adentrándote en un sendero oscuro. Empiezas a leer demasiado y puedes acabar cayendo en teorías de la conspiración. Debemos contrastar la información siempre desde todas las fuentes. Martin utiliza el apartamento de su abuela recientemente fallecida para almacenar su equipamiento, reservas y alimentos no perecederos. Durante los últimos años ha gastado varios miles de euros en medidas de preparación. Disponer de todo el equipo y tener siempre reservas de dinero y comida me da tiempo para adaptarme a una nueva situación. Si no tuviera todo eso, entraría en pánico y me angustiaría. I would be panicking, and then I would feel fear, I think. Además, Martin siempre se asegura de que haya suficientes reservas de agua en caso de que se produzca un apagón y se corte el suministro de agua potable. Su hijo Maximilian también es preparacionista. La bolsa, fabricada con lámina de polietileno metalizado, se considera especialmente estable y resistente al desgarro. Para que los alimentos se conserven aún durante más tiempo, Martin ha comprado un deshidratador para la familia. Veamos si los limones están listos. Y aquí tenemos huevos revueltos crujientes. Prueba. Cuando se secan son realmente crujientes. Tienen un sabor salado. Pero siguen sabiendo huevo. Ponlos en agua y volverán a estar como antes.
Me esfuerzo por conservar los alimentos cotidianos durante mucho tiempo. ¿Me estoy preparando para una crisis de más de un año? No lo sé, pero los limones, sí, podrían escasear dependiendo de la situación, ya que Suecia no es el mejor país para cultivarlos. Mientras Martin se preocupa principalmente por las limitaciones de suministro y los efectos de un embargo energético a Rusia, las fuerzas de la Guardia Nacional sueca se preparan para la emergencia militar en un bosque a 50 kilómetros al noreste de Estocolmo. ¿Les pongo guantes? No, ahora entraremos en calor. Bien, rompan filas. Adelante. El ambiente es relajado, los soldados son todos civiles. La Guardia Nacional, una unidad de voluntarios civiles del ejército sueco, está destinada principalmente a proteger a la población en caso de guerra. Hoy 70 hombres se entrenan con el lanzagranadas sueco Carl Gustaf, utilizando munición real. El cañón sin retroceso Carl Gustaf también se está utilizando en la guerra de Ucrania. Aquí nadie parece tener miedo a familiarizarse con las armas pesadas. Cuando hice el servicio militar en mi juventud no era obligatorio, pero todo el mundo se alistaba, así que yo también lo hice. Ese tiempo me formó, maduré, por así decirlo, durante mi servicio militar. Después trabajé en la construcción, pero nunca olvidé mi paso por el ejército. Y ahora vuelvo a estar aquí. No tengo ningún problema en hacer lo que haya que hacer si ocurriera lo mismo que en Ucrania. Lo que los ucranianos hacen por su país, yo lo haría por el mío. ¿Y por qué? Porque siempre he disfrutado de todas nuestras libertades y hay que defenderlas. Si solo las disfrutamos, pero no las defendemos, ¿qué valor tiene? Los voluntarios participan en ejercicios varias veces al año. Por cada día de pérdida de ingresos, el Estado les paga el 80% de sus ingresos netos como compensación. A cambio, todos se comprometen a servir en las Fuerzas Armadas en caso de guerra. Según nos dicen ahora mismo, más de 20.000 estarían preparados para servir, además de unos 30.000 soldados, oficiales y reclutas del ejército. El oficial Johan Midemby enseña a los civiles a usar el lanzagranadas. Desde que estalló la guerra en Ucrania, casi 25.000 nuevos voluntarios se alistaron a la Guardia Nacional, más que su actual número de miembros. Estamos preparados. Haremos todo lo posible para proteger nuestra democracia y nuestro país. Pero un mayor número de armas también implica un mayor riesgo de utilizarlas de forma incorrecta. La paz es el bien supremo y las armas no traen la paz. Las armas tienen una finalidad que consiste en que nadie se atreva a atacarte. Aún así, siempre habrá alguien que tenga más armas que tú. El desarme es siempre la mejor solución a largo plazo. En Suecia todo apunta más bien ahora mismo hacia el rearme. De aquí a 2028, el gobierno prevé aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interno Bruto. Robin, el preparacionista, también se entrena en la Guardia Nacional, pero no quiso que lo grabáramos portando armas. Participa en otro taller de preparación impartido por Per Pluske, que trabaja como pedagogo social en el barrio periférico de Skarpnäck, en Estocolmo. El tema de hoy es primeros auxilios, conocimientos importantes no solo en caso de guerra. Hace unos días, Per Pluske fue testigo de un enfrentamiento mortal en Skarpnäck.
Un joven recibió 3 disparos en la cabeza delante del trabajador social. Intenté hacer lo que pude hasta que llegaron la policía y la ambulancia, pero ya estaba muerto. Entonces organicé el taller aquí porque realmente vivimos una dura realidad. Du lägger ett tryck på den. Om du kan sitta så här tills ambulansen kommer, då gör du det. Om det är så att du har ett förband till hands. La criminalidad de las bandas, el peligro de guerra, la pandemia del coronavirus, las catástrofes naturales. PEA intenta hacer frente a cada crisis con la colaboración ciudadana. Los políticos tienen una visión global. Yo trabajo aquí en la base, predico con el ejemplo y quiero inspirar a otras personas para que hagan lo mismo y así nos fortalecemos mutuamente. Lo mismo con la guerra. Es una idea muy abstracta, un reto enorme o una catástrofe natural. Podemos empezar a cultivar nuestra propia comida, plantar árboles contra las inundaciones, pero inspirarnos los unos a los otros puede tener un efecto mayor. En el centro de Estocolmo, Martin y su hijo Maximilian exploran posibles rutas de escape. En caso de guerra, cree Martin, la capital se sumiría en el caos durante una evacuación. Estocolmo se extiende a lo largo de 14 islas conectadas por 54 puentes, pero solo 8 salen del centro. Martin y Maximilian buscan la mejor ruta hacia el sur. Allí podrían quedarse con familiares en caso de emergencia. Nos centramos más bien en los puentes pequeños en lugar de los grandes. Si ocurre algo, los puentes son siempre objetivos militares. Y ya en la vida cotidiana normal, hay atascos aquí todos los días. En una situación de emergencia no habrá forma de pasar por aquí. Una buena opción sería huir en bote, pero no hay mucha gente que tenga. La mayoría vive en apartamentos en el centro masificado de la ciudad. Martin está preparado. Hace tiempo que ve a su país amenazado por su gran vecina, Rusia, con ciberataques, injerencia en campañas electorales o asesinatos por encargo. Él lo tiene claro, la mejor manera que tiene Suecia de prepararse es entrar en la OTAN. El objetivo es causar inseguridad entre los suecos, que nos enfrentemos entre nosotros y dejemos de confiar en el gobierno. Nos quieren desmoralizar y convertirnos en un blanco fácil. La OTAN es una especie de seguro de seguridad. Eso sí que nos daría fuerza, porque nos encontramos en una situación realmente grave, ubicados entre los países miembros de la OTAN y, al mismo tiempo, muy cerca de Rusia. Mi misión como preparacionista consiste en lograr que mi familia pueda seguir viviendo una vida normal, pase lo que pase, con la excepción de una guerra. Entonces, ya no se puede tener una vida normal, pero al menos poder tener agua potable y comida y no morirnos de hambre. El deseo de Martin se ha hecho ahora realidad. Suecia ha solicitado el ingreso en la OTAN.